lenguaje cercano al lector común o a la mayoría de las personas para que alcance a entenderse la información que se quiere proporcionar o que se quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, ahí estamos resumiendo con toda esta información lo que mencionamos ayer, a grandes rasgos. Cuando dice actual es reciente, o sea, si habla de algo. Recuerden, Rodríguez, lo que les estoy comentando, ¿no? No se casen con la situación de que tiene que ser cada una de las características que se acaban de mencionar. Estamos diciendo que sí, idealmente, ¿no? Tendría que ser información actual, ¿no? Información que resulte de relevancia, tal. Pero claro que puede existir una noticia que de pronto retome un hecho pasado en un contexto conmemorativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que estamos marcando los aspectos que serían ideales o idóneos para recibir o plantear la información en un texto noticioso, pues habrá cuestiones que no del todo lleguen a concordar con las características que estamos mencionando. Y eso es lo que justo creo de pronto los lleva al error cuando se trata de este tipo de preguntas en su examen, ¿no? ¿A qué me refiero? Con que de pronto si no ven alguna de las características que estamos mencionando, ya lo descartan esa opción de respuesta como la posible. Entonces también recuerden que algunas de estas características, como ya les he comentado, y no nada más para la noticia, sino para los otros tipos de texto que estaremos mencionando, finalmente pueden no presentarse todas, ¿no? Todas las características, o habrá algunas variaciones, habrá algunas que simplemente estén presentes, otras que estén omitidas. Entonces, em, pues sí, puede haber un texto que sea noticioso y que retome un hecho pasado y que finalmente tenga una intención específica al momento de retomar un hecho que haya sucedido tiempo atrás, ¿no? Les digo, como la conmemoración de algo, por ejemplo, ¿no? Si yo les planteo eh, que el día de hoy se celebró, bueno, no se celebró porque no podría ser una celebración, pero se recordó o se recuerda el terremoto ocurrido en tal año, hace 20 años y tal, y se describe el hecho y demás, pues sigue siendo un aspecto noticioso, ¿no? Entonces, a pesar de que el referente es pasado, ¿no? Bastante pasado. Entonces, bueno, habría ahí que ajustar algunos aspectos. Recuerden que también consiste, el momento de elegir una respuesta consiste en poner en comparación las opciones que tenemos disponibles, ¿no? O sea, las opciones de respuesta hay que compararlas entre sí y sobre eso determinar también cuál es la más adecuada. Finalmente, esa es la pregunta regularmente. ¿Qué opción de respuesta o qué texto es el más adecuado de acuerdo a el contexto de producción que se está planteando en la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la adecuación, que tiene que ver con, de forma implícita, con la cuestión y con la coherencia. Pero mayormente se nos dice de forma bien explícita en la pregunta misma quién lo va a leer, qué tipo de texto se quiere producir, qué tema se va a abordar, ¿no? Dependiendo de el textito que se esté preguntando, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendría que estar presente esta consideración, ¿vale? Bien, les voy a compartir la pantalla para que veamos los ejemplos que tenemos en las diapositivas. Después hablamos de las características de la crónica y ya luego les muestro un documento donde vamos a comparar varios otros ejemplos o casos de noticias con respecto a otros ejemplos de la crónica, ¿no? Que más allá de los que vamos a estar viendo ahorita en la presentación o en las diapositivas. Entonces, a lo mejor estos ejemplos a algunos de ustedes ya les parecen cercanos o familiares porque ya los hemos llegado a mencionar en alguna ocasión o a revisar, pero les digo, estos nada más van a ser para que observemos las características que ya mencionamos, ¿no? Em, sobre la noticia en este caso. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es un claro ejemplo de lo que la noticia es, ¿no? De manera específica. ¿Y qué sucede con respecto a esto? Pues que tenemos los elementos más esenciales que veníamos mencionando, comentando con respecto a la misma, ¿no? Tenemos la fecha exacta cuando decimos el pasado 13 de junio. Ojo, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, aquí no sé exactamente, o sea, estamos certeros de que la noticia no es en ese instante.
¿no? Es actual, claro, porque es cercana en el tiempo, pero no es exactamente un día previo o no es exactamente el mismo día. Entonces, sí puede haber una variación temporal o una distancia temporal entre lo que se está planteando como la noticia y el momento en el que se da a conocer, ¿no? Entonces tenemos el pasado 13 de junio, tenemos la fecha, ¿no? ¿Qué sucede? El qué específicamente, que es lo que más nos interesa, dijimos, para las noticias. Un hombre y una mujer perdieron la vida tras colapsar su automóvil contra un autobús en la carretera Monterrey-Saltillo, ¿no? Entonces ahí tenemos de forma muy clara lo que sucedió. ¿Qué escriben por aquí? Estas diapositivas las tienen incluso desde los seminarios, ¿no? O sea, estas diapositivas se las he compartido desde la primera vez que vimos seminarios. Entonces, si fueran, pues ahí conscientes de que esta información ya se les ha proporcionado antes, ya la podrían haber revisado con mucha anterioridad, ¿no? ¿Va a estar en el grupo de Classroom de las clases en línea? Sí, va a estar. ¿Cuándo? No hoy, hasta que terminemos el tema, ¿no? Entonces, si quieren verlo ya, pueden incluso retomarlo desde, les reitero, el grupo de Classroom que tenemos desde los seminarios, ¿no? Específicamente, que eso es desde hace mínimo unos 4 meses, ya probablemente más tiempo. Pero bueno, entonces, continuamos con el ejemplo. El accidente ocurrió, tenemos el porqué, ¿no? Debido a la alta velocidad a la que se conducía el vehículo. Desde ese primer párrafo ya estamos cubriendo las características que hemos mencionado como esenciales sobre la noticia de forma concreta, ¿vale? Entonces, eh, ahí pues tenemos estos aspectos muy claros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿No? Entonces ahí tendríamos estos elementos específicos. El segundo párrafo lo único que hace es complementar, como ampliar un poquito más o dar un poco más de detalle con respecto al primero, pero con el primer párrafo ya estamos haciendo el texto noticioso, ¿no? Dice Jorge Alberto Martínez Trejo y su novia María Antonieta Pérez Cruz, nos dan sus edades, y dice, transitaban en su automóvil alrededor de las 17:45 horas cuando colapsaron contra un autobús de pasajeros. Entonces ahí tendríamos estos aspectos ya un poquito, les reitero, más particulares, pero este sería el ejemplo más básico de lo que una noticia es. Veamos el siguiente, que nos plantea. En los últimos 10 años, el robo de motocicletas, perdón, a nivel nacional se duplicó. Entonces, aquí tenemos un referente temporal, pero no es como que nos esté diciendo que de lo que se habla sucedió hace 10 años. Incluso tenemos un componente que también nos ubica en el futuro, en el presente, perdón, quiero decir, ¿no? O sea, estamos hablando de un hecho que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 10 años específicamente, que empezó a suceder, pues es de quién sabe cuándo, pero al menos los datos que se van a presentar aquí tienen un antecedente de 10 años y se van a comparar con los actuales, ¿no? Entonces, a pesar de que de pronto aquí en este ejemplo tuviéramos este referente en el pasado a 10 años sigue manteniendo vigencia porque el robo se sigue efectuando, ¿no? El robo de motocicletas, que es lo que nos plantea este texto. Entonces nos dice, el robo de motocicletas a nivel nacional se duplicó. Entre 2012 y 2021, el robo de motos en todo el país pasó de cierta cantidad eh, a tal otra cantidad, ¿no? Entonces, ese sería como el aspecto esencial. Es un texto también informativo. Aquí no tenemos como el aspecto específico a lo mejor de dónde sucede. Tenemos más bien un rango temporal que nos podría implicar el cuándo. Desde los 10 últimos años al presente podría ser la situación ahí, pero sí se nos dice de forma muy clara qué está sucediendo, que se ha duplicado el robo de motocicletas, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo primero que nos interesaría con respecto a este fragmentito. Y recuerden lo que les decía, pues está planteando la información de forma objetiva, porque no hay opiniones de por medio, ¿no? Nada más está diciendo de forma muy clara que ha incrementado, se nos presentan las cantidades exactas y tenemos estos datos numéricos que funcionan como sustento de lo que se está diciendo, ¿no? Como para demostrar la información que se está planteando. Entonces, no me está enseñando algo específico como para decir que simplemente es un discurso expositivo, porque sí está cumpliendo esta función de informarnos de manera concreta sobre alguna situación, sobre algún hecho específico, ¿no? Recuerden que eso es lo que buscamos de manera básica en la noticia, que nos diga: ¿qué sucedió? ¿Cuál es el hecho de forma concreta? ¿No? Entonces, presente acá.
¿vale? Entonces, espero que podamos observar, pues que sí hay ciertas diferencias entre distintos tipos de textos que se presenten como noticia, que no todos las características que estuvimos mencionando al principio y ayer estarán presentes, pero que eso no los hace más o siguen siendo noticias, ¿no? Siguen siendo textos noticiosos, ¿vale? Ahorita les digo, vamos a ver los otros ejemplos, pero quiero que los veamos en comparativa con la crónica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con estos dos ejemplos y con las características que hemos mencionado hasta ahora? Ok. Entonces, si no hay preguntas con estos primeros ejemplos, vamos a hablar de las características de la crónica, vemos los ejemplos de aquí y luego pasamos a la comparación de los otros que les estoy mencionando. Bien, luego la crónica. ¿Qué pasa con la crónica entonces? Pues ya decíamos que la crónica como concepto nos interesa plantearlo como un relato, ¿no? Es un relato y al ser un relato entonces va a presentar mayormente características de un discurso narrativo porque nos está contando algo, nos está contando básicamente una historia, ¿no? Eso es lo que sucederá hasta cierto punto con respecto a la crónica. Por eso decimos que es un relato breve. Aquí lo importante es la idea de cronos, que está implícito en crónica y que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Aquí sí será muy importante que podamos identificar que el relato que se está planteando como crónica lleve una secuencia ordenada, ¿no? O que se esté refiriendo los hechos en un orden cronológico, como ya se los estoy planteando aquí en pantalla, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que podamos identificar que existe un inicio y un final de la descripción de los hechos, ¿va? También sería un discurso descriptivo. Claro, también tiene características de discurso descriptivo porque de hecho aquí estamos utilizando el concepto, la palabra, ¿no? Estamos diciendo identificar un inicio y un final de la descripción de los hechos. Entonces, al hablar de que se hace una descripción de hechos, pues está implícito también el discurso descriptivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, está presente, ¿va? Entonces, de las características que les planteo, los discursos predominantes van a ser lo narrativo y lo expositivo, porque finalmente esa descripción o ese relato breve que se está haciendo termina proporcionando información sobre alguna cuestión específica, ¿no? Entonces ahí tendríamos la parte expositiva hasta cierto grado, claro, como una cronografía, correcto. Eh, ¿Qué otras características son relevantes? Pues recuerden que vamos a tener siempre en la crónica marcadores temporales, ¿no? Y los marcadores temporales. Mm, Bueno, por aquí uno de sus compañeros dice que les compartieron algunas técnicas para identificar cada uno de los tipos de textos, como por ejemplo que si empezaba con el nombre del autor o si dice, me imagino, el nombre de la obra o cosas así, ¿no? Puede ser funcional, Hernández, ¿no? Solo que, pues es que siempre va a haber variaciones, ¿no? A mí por eso, personalmente, para cuestiones de los tipos de textos, no me gusta ser o procuro o prefiero no caer en que siempre van a presentar esta característica exacta, porque cuando ustedes vean un ejemplo donde no presente esa característica, ya no van a saber qué hacer, ¿no? O van a elegir la cosa equivocada, probablemente. Existe esa posibilidad. Entonces, a mí no me gusta por lo menos ser tan tajante en cuanto a decir, si inicia con el título de la obra y el autor, el nombre del autor va a ser, yo qué sé, un prólogo, ¿no? O si me dice la obra, puede ser una reseña, que si se dan cuenta, entonces podríamos también encontrar algunas características que pueden ser compartidas por más de un tipo de texto, como esto que les estoy mencionando, ¿no? Si nos ponemos a lo mejor a analizar lo que han visto en sus exámenes de práctica, pues seguramente ustedes mismos pueden recordar y notar esto, ¿no? Sí, el prólogo tiende a decirnos en la obra tal, ¿no? El autor tal, ¿no? Pero también suele estar presente esta información en una reseña, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que les reitero puede resultar un poquito confusa. Entonces, personalmente prefiero ser un poco más amplio en cuanto a las cuestiones que podríamos llegar a encontrarnos. No digo que no sea válido o no digo que no sea de utilidad pensarlo de esa forma, solo digo que sería como acotarlo demasiado a ciertas características para identificar un tipo de texto y que si nos llegamos a encontrar algo diferente, podríamos no identificar
de qué texto estamos hablando, ¿no? O podríamos no identificar la respuesta correcta, porque recuerden que pues, los textos tienen esta característica de ser muy variables, ¿no? Y de pronto presentar ciertas características, pero en otros contextos presentar otras características. Y por eso yo lo que pretendo con estos ejemplos es mostrarles como la amplitud de variedades o la amplitud en las distintas formas en las que se puede producir cierto tipo de textito. ¿Me explico? Entonces, esa es un poco la situación. Sí, te reitero y les reitero, podríamos tratar de identificar como características que son comunes, pero existe la posibilidad de que no se lleguen a presentar y como tal, que se nos complique la identificación del texto, ¿no? Entonces, por eso les digo, prefiero ser un poco más amplio en cuanto a estas características, en cuanto a la señalización. Pero si tú consideras que compartes esta opinión y te ha funcionado para elegir la respuesta y siempre has estado bien con respecto a ello, pues está perfecto, ¿no? Y puedes seguir abordando esta situación. Finalmente no está de más recordar otros aspectos que estamos mencionando también, ¿no? Entonces, mientras tengamos un abanico más amplio en cuanto a conceptos y características, pues yo creo que es mucho mejor también, ¿no? Pero bueno, perdón, volviendo a las características de la crónica. Lo que estábamos comentando sobre los marcadores temporales, ¿no? Decíamos que nos interesa identificar estas expresiones que guíen la sucesión del tiempo, ¿no? Que nos indiquen cómo justo se va desarrollando el tiempo, porque recuerden que estamos mencionando la secuencia en orden cronológico de los hechos, de la narración o del relato, ¿vale? Eh, y hay muchas formas en las que podemos referir a esta sucesión temporal como el uso de horas, como el uso de fechas o como expresiones específicas que ya ustedes conocen primero, después, al final, ¿no? Por poner algún ejemplo y todas sus posibles variaciones, ¿vale? Eh, como hemos dicho que justo hay una pretensión descriptiva para los discursos crónicos o para las crónicas específicamente, eh, pues ahí por eso estamos planteando que la crónica suele ser minuciosa o intenta ser minuciosa, ¿no? En cuanto a la descripción de los hechos, ¿vale? Sabemos que puede estar escrito en primera o en tercera persona, ahí dependerá de quién esté escribiendo la crónica, porque saben que si estamos siendo simplemente testigos del hecho, entonces lo vamos a contar en tercera persona, porque no lo vivimos, solo lo vimos, ¿no? Es decir, no participamos directamente del hecho. Y si sí participamos directamente del hecho, entonces lo hablaremos en primera persona. Y lo pueden pensar en distintos ejemplos que también han venido en sus exámenes de práctica, ¿no? Como este ejemplo en el que se menciona o se plantea una pelea, la crónica de una pelea de box o la crónica de un partido de fútbol, ¿no? Ahí finalmente se habla desde el espectador, desde la posición del espectador, y por eso todo se menciona en tercera persona, ¿no? Pero cuando han visto los ejemplos de em, cuando se va a votar, ahí se habla en primera persona. ¿En qué otros ejemplos recuerdan que se habla en primera persona? En los que han venido en sus exámenes de práctica. Son los que yo puedo recordar en este momento, pero estoy seguro que ustedes pueden recordar otros y darse cuenta de este aspecto, ¿no? De cómo varía el uso de la primera y la tercera persona con respecto a lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Si se es protagonista o si se es testigo. Y aquí, pues el lenguaje también puede ser variado, ¿no? Variado porque si yo escribo la crónica deportiva en un periódico, pues ahí puedo recurrir al uso de palabras un poco más técnicas, al uso de palabras un poco más especializadas, como hablar de knockouts, como hablar de goles de campo, si estoy hablando de fútbol americano, como hablar de touchdown, como hablar de yardas, ¿no? O como hablar de tiro de esquina, si estoy hablando de fútbol. Entonces, estos ejemplos, estas palabras, justo corresponden a un área específica, ¿no? De desarrollo, a un deporte específico. Entonces ahí tendríamos estos elementos de forma concreta. Pero claro, si más bien mi crónica tiene que ver con lo que hice el día de ayer, a lo largo de todo el día, y se lo estoy contando a mi amigo o a mi amiga, pues ahí mi lenguaje seguramente será un poco más laxo, ¿no? O sea, un poco más relajado, y entonces no me voy a esforzar por tratar de utilizar formalismos o por tratar de utilizar palabras que sean muy cultas o muy técnicas, ¿no? Entonces ahí es donde podemos observar finalmente la cuestión de la variación del lenguaje, ¿no? De forma concreta, ¿vale?
preguntas con respecto a las características de la crónica. Entonces, si tuvieran que pensar, me gustaría que hicieran este ejercicio en este momento, ¿no? Piensen en una característica o en una oración, en una idea que les permita a cada uno de ustedes de forma individual eh, diferenciar de forma sencilla a la crónica de la noticia. ¿Qué dirían ustedes de forma particular que sería la diferencia más básica para eh, justo identificar a una crónica y no confundirla con una noticia? Yo empezaría con la idea de los temas que se abordan, ¿no? Eso podría ser de las cuestiones más básicas. No suelen ser las mismas cuestiones o los mismos hechos, los mismos eventos, los que podemos referir en una crónica y los que podemos referir en una noticia. Y ya ustedes están planteando muchos otros que son muy importantes, ¿no? Y que vamos a ir retomando. Dice Basurto, el uso de marcadores temporales. Claro, ese puede ser un aspecto bien importante, ¿no? El hecho de que podamos ver las sucesiones, exacto, Rodríguez, ¿no? El tiempo exacto, menciona Cortés, justo. Entonces, muchos de ustedes están haciendo referencia a este aspecto, a que la crónica nos va a dar o a proporcionar una serie de palabras o de expresiones o de recursos que nos ayuden a identificar cómo va transcurriendo el tiempo, ¿no? De un inicio a un final, ¿vale? Eso es lo que va a ser la crónica de forma concreta. Nos va a contar finalmente una historia. Y eso es lo que pretende un texto narrativo, ¿no? Presenciar o plantear una secuencia del tiempo, ¿vale? En cambio, en la noticia lo habitual es nada más decir, esto sucedió en tal momento y listo, pero ya no decimos de forma concreta, después pasó esto otro y después, más tarde pasó esto otro con respecto al mismo evento, ¿no? En la noticia solo vamos directo al momento exacto en el que sucedió el hecho, ¿no? Y en la crónica, en cambio, sí vemos esta secuencia temporal que ya muchos de ustedes están mencionando. Muy bien. Ajá, la crónica va contando a quién va dirigido. Eh, si pudiera ser López, a lo mejor un poco más concreta con respecto de eso, a quién va dirigido, porque yo creo que ahí sí puede haber similitudes en cuanto a quién es el receptor entre la noticia y la crónica. Por algo también las crónicas pueden aparecer en los periódicos, ¿no? Y por lo tanto, un lector común también puede acceder a una crónica. Pero bueno, sucesión detallada, los hechos en la noticia no se cuentan de principio a fin, en la crónica sí, correcto. El tiempo, claro, si se habla en primera, tercera persona. Ah, claro, también, ¿no? Eso puede referir, porque obviamente si estamos hablando en primera persona, pues vamos a ver aspectos subjetivos, ¿no? Correcto, Morales. Entonces, si escribo en primera persona, vamos a identificar estos aspectos subjetivos. En cambio, en la noticia sabemos que no podemos encontrar aspectos subjetivos, sino que todo tiene que ser más bien en tercera persona siempre, de manera alejada, porque no podemos plantear ni opiniones, ni juicios de valor, ni nada parecido, ¿no? Ajá, el seguimiento. También es más específica en lo que pasa. Te refieres a la noticia, ¿verdad, Rodríguez? Cuando dices que es más específica en lo que pasa, o sea, como que va directo al grano, ¿no? Al punto. La crónica es más descriptiva, también, exacto. Seguimiento de manera detallada. Ok, noticia te informa, la crónica te cuenta. Claro, puede ser. Y la relatoría es muy parecida a una crónica, ¿cierto? Solo que de eventos académicos. Correcto, Chavarrieta. Eh, lo vamos a abordar, digamos, un poquito por separado en esta ocasión. Pero para adelantar un poco al aspecto de la relatoría que están preguntando por aquí, eh, podríamos entender a la relatoría, les reitero, lo vamos a ver para la siguiente semana, pero para adelantar un poco podríamos decir que la relatoría es un tipo de crónica, ¿no? Claro, tiene algunas características particulares o unas pequeñas diferencias sobre todo en el tema abordado, ¿no? Eh, Finalmente, la relatoría se enfoca sobre todo a un contexto académico o a temas que se desarrollan, a situaciones que se desarrollan en un contexto académico, como en una plática universitaria, en un seminario, en un coloquio, ¿no? eh, en una exposición,
de una tesis, por ejemplo, la presentación de una tesis, en este tipo de contextos que son finalmente académicos. Vamos a ir señalando algunas otras referencias un poquito más puntuales, pero si lo han notado, y ya se los he comentado a algunos de ustedes en alguna ocasión, solo se ha aparecido en sus exámenes de práctica una sola vez el concepto de relatoría, una única vez, ¿no? Y nunca más han visto otra pregunta que les plantee la idea de la relatoría. Yo creo que esto es específicamente porque Ceneval está planteándose la idea de la relatoría como parte de la crónica, ¿no? O sea, como un tipo de crónica o de cronología, ¿vale? Entonces, por eso es que nunca más se han vuelto a encontrar una pregunta que les explícitamente les plantee la idea de identifica la relatoría, ¿no? Entonces, porque guarda estas características muy similares finalmente a la crónica, ¿no? Y como decíamos, la diferencia esencial sería la temática. Pero para que estemos más tranquilos, y por si de pronto llegara a aparecer nuevamente una pregunta en este contexto de la relatoría, vamos a tratar, les reitero, de plantear unas cuantas características más sobre ello, ¿vale? Ya lo haremos la siguiente semana. Y luego, o sea, como qué pasó después, ¿a eso te refieres con ese y luego, Sosa? Sí, claro, ¿no? Efectivamente, si te das cuenta de que el texto está constantemente respondiendo a qué pasó después y qué pasó después y qué pasó después, o sea, como finalmente esta secuencia temporal, sí, ¿no? Podríamos pensar que está implícita esta cuestión. Correcto, Hernández. Podríamos, así a grandes rasgos, lo vamos a mencionar ahorita así de esta forma, que la relatoría es un tipo de crónica, ¿no? Pero les reitero, también vamos a abordar algunas características más puntuales de la relatoría por si fuera necesario. ¿Va? Claro, correcto, Carreño, ¿no? Aquí su compañero menciona alguna otra diferenciación entre la relatoría y la crónica. Nos dice, a lo mejor una crónica sí puede usar un lenguaje más coloquial, efectivamente, ¿no? La crónica, como decíamos, sí puede utilizar un lenguaje más coloquial, en cambio la noticia no se puede permitir eso, ¿no? Porque tiene que guardar cierta formalidad, porque tiene que guardar cierta objetividad y eso también lo otorga el lenguaje utilizado, ¿no? Entonces, claro, esta tendría que ser un ejemplo muy, muy concreto y que también es un factor que les puede ayudar a diferenciar a la crónica de la noticia, ¿no? Muy bien, entonces ya aquí hemos hecho un breve resumen con sus ideas, perdón, de qué aspectos pueden ser diferenciales entre uno y otro tipo de texto. Entonces, espero que esto a los que tengan la duda les ayude también, ¿no? Con los mismos comentarios de sus compañeros, más allá de lo que yo pueda decir al respecto. ¿Va? Bien, si no hay alguna pregunta más en cuanto a estos dos tipos de textos, vamos a ver los ejemplos de la crónica y después pasamos a hacer la comparativa. Entonces vean, ¿no? Vamos a identificar estos elementos que hemos venido comentando. El primero dice, escrito en primera persona porque entendemos que quien está escribiendo esta crónica forma parte de la misma o está participando de ella, del hecho. Nuestras vacaciones iniciaron cuando abordamos el bus alrededor de las 5 de la tarde y ahí tenemos nuestro primer referente temporal, ¿no? Bueno, desde iniciar, ¿no? Desde el inicio de vacaciones, pero de forma más concreta, la idea de las 5 de la tarde. Hace 3 días, ¿no? Entonces nos vamos marcando de forma muy evidente el inicio de todo, como el origen de todo, de toda la narración, ¿no? De toda la sucesión de las acciones. Tras 21 horas de viaje, ahí podemos ver la secuencia temporal. Les voy a ir marcando o señalando estos elementos que sirven para indicarnos las secuencias temporales, ¿no? Tenemos primero, alrededor de las 5 de la tarde hace 3 días. Ese es el origen de la narración, ¿no? Y vemos cómo va avanzando el tiempo. Tras 21 horas de viaje, o sea, después de 21 horas, y ahí vemos la secuencia temporal. Llegamos a Bariloche, a casa de mi prima Jacinta, con quien hemos recorrido algunas calles de la ciudad y hemos probado algunos platillos exquisitos, ¿no? Entonces, podemos ver claramente el inicio y el final tras la llegada al lugar, ¿no? Entonces, este aspecto también puede ser de relevancia. Llegamos a Bariloche, donde nos puede hasta cierto punto indicar el fin de esta secuencia temporal que se quiere plantear o que hasta ahora se ha planteado por lo menos, ¿no? Pero vemos inicio, final. El inicio, cuando inició el viaje, finalmente, cuando se llega al lugar, al destino, ¿no? Entonces ahí vemos estos elementos. ¿Qué pasa con el otro ejemplo?
Es un domingo 20 de noviembre de 1910. Tenemos nuestro primer aspecto o referente temporal. Domingo 20 de noviembre de 1910. ¿Vale? Porfirio Díaz, conocido por el pueblo que le adversa como el Llorón de Icamole, gobierna México con mano firme desde hace casi 35 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos, aquí vamos un poquito como a la inversa. Estamos acostumbrados a que la crónica va desde el inicio en el pasado hasta el final en el presente o en el futuro, digamos, ¿no? Pero aquí estamos al revés. Tenemos primero el referente del presente, el referente temporal del presente, cuando nos está diciendo domingo 20 de noviembre, y nos lleva al inicio de todo este evento 35 años atrás, ¿no? Cuando nos dice desde hace 35 años. Entonces podemos fijar el inicio de este hecho que se está relatando en este pequeño fragmento hace 35 años y tiene su final este domingo 20 de noviembre de 1910, ¿no? Que se nos está mencionando al principio del texto. Entonces aquí vamos a la inversa un poco, pero seguimos identificando estos elementos, el inicio y el final del relato, ¿no? O del hecho que se está abordando. Soplan los primeros vientos de cambio. No hace mucho, el periodista estadounidense James Krillman ha entrevistado a Porfirio Díaz, que le ha asegurado que no se presentará a la reelección. Que si lo piensan, este ejemplo es un tanto similar al de las luciérnagas. ¿Se acuerdan? Que para muchos el ejemplo en sus exámenes sobre la crónica de las luciérnagas resultó un poquito confuso porque solo tenía como este referente, ¿no? Muy concreto de como el evento, como la observación de las luciérnagas, que caminaron cierta cantidad de horas y pudieron observarlas, ¿no? Entonces, como que a lo mejor esperaban ver algunos factores o elementos que de forma más explícita para ustedes estuvieran señalando la secuencia temporal, ¿no? O los eventos o los hechos, pero nada más teníamos como la partida que se caminó cierto tiempo y que se logró observar a las luciérnagas, pero finalmente sí podemos identificar ese inicio y ese final, ¿no? Sin decir necesariamente o de manera exacta la hora específica o la fecha específica, ¿no? Como muchos esperarían, y que más bien ese ejemplo que llegaron a elegir la mayoría tenía que ver más con un texto informativo y por lo tanto noticioso bajo esta idea, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos estos aspectos. Entonces, nada más para que vean la diferencia, ¿no? De las posibles construcciones de una crónica. Vamos a ver otros ejemplos. Voy a quitar esto momentáneamente y les comparto otro archivo. Este otro archivo, que es un documento, también se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Este sí se los voy a compartir por adelantado y van a venir todos los tipos de textos o todos los ejemplos de distintos tipos de textos y los vamos a ir revisando también a lo largo, perdón, de la siguiente semana. Mm, Aquí está. Nos quedan 15 minutos de clase. Espero que me dé la batería. Si no, ahorita la conecto. A ver, en este documento les pongo tres ejemplos más de cada uno de los tipos de textos. Aquí podemos ver tres ejemplos más de noticia y tres ejemplos más de crónica. Nos vamos a enfocar ahorita en estos, para que veamos la comparativa y para que veamos otros casos y sigamos por ahí ampliando nuestras ideas con respecto a estos dos tipos de textos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, el primer ejemplo extra de noticias dice, en el huerto de la escuela, Ramón Montaner de Peralada, perdón, hace unas semanas apareció un gallo. Sin saber cuál era su procedencia, muchas personas iniciaron una investigación para averiguar quién podría ser su dueño o dueña. Pero después de unas cuantas semanas, al no saber de dónde venía y procurando el bienestar del gallo, se optó por buscarle un gallinero. ¿Por qué este fragmento es una noticia? ¿Qué elementos posee básicos que me ayudan a identificar a este texto como una noticia? ¿Qué dirían ustedes? Mucho antes que eso, Cuara, hay otro aspecto que es muy evidente. Dice uno de sus compañeros, que está escrito en tercera persona. Ok,
Pero antes de eso hay otro aspecto que es muy básico, ¿no? Que es más esencial todavía para identificar que se trata de una noticia. El tiempo, claro, no hay una secuencia temporal, ¿no? Ahí no podemos ver a lo mejor como esta secuencia temporal que nos indicara que es una crónica, por ejemplo. Pero, ajá, exacto, Garduño, eso puede ser una cuestión que simplemente nos está informando de manera objetiva, nos está diciendo qué sucedió. Ese es el aspecto más básico para identificar a una noticia, que me diga cuál es el hecho, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa pregunta podría ser básica para identificar una noticia. ¿Qué sucedió? ¿Vale? Y entonces, ya sobre esto vamos pensando en otros aspectos. Además de qué sucedió, en este caso me dice cuándo, hace unas semanas. No me dice exactamente cuándo, que luego también ese es otro aspecto que muchos de ustedes esperan, ¿no? Como que de pronto se generaron una idea en la que esperaban que para que fuera noticia tenía que decir exactamente el 12 de mayo, ¿no? Por decir algo, o ayer 24 de febrero, ¿no? No necesariamente va a ser así de explícito o así de específico el referente del cuándo. En este caso nos dice simplemente hace unas semanas, pero está presente. ¿Dónde? En el huerto de la escuela Ramón Montaner de Peralada. Entonces tenemos lo básico. ¿Qué sucedió? Apareció un gallo, ¿no? Esa es la noticia. Apareció un gallo sin saber cuál era su procedencia y se inició una investigación para saber si tenía dueño o no. ¿No? Esa es la noticia de manera concreta, el qué sucedió. Y está complementado por el cuándo, por el dónde y ya todos los otros aspectos que ustedes mismos están planteando, ¿no? Se escribe en tercera persona, no hay opiniones, no hay juicios de valor, es todo objetivo porque justo no están estos elementos que acabamos de mencionar, como las opiniones o los juicios de valor. Entonces, eso es suficiente, ¿vale? Es un lenguaje comprensible, claro, un lenguaje que cualquier persona podría entender, cualquier lector, perfecto, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo estos elementos, pero espero que, les reitero, ¿no? ¿Cuál es la noticia básica, perdón, la pregunta básica para identificar una noticia? ¿Qué sucedió? Que el texto me diga qué sucedió y puede estar acompañado por aspectos como el cuándo, como el dónde, como el por qué o como el cómo, ¿no? Un poco ahí redundante, pero finalmente es la pregunta, ¿va? Además de estos otros elementos que ya ustedes mismos vinieron mencionando. Bien, entonces, no se cuestionen aquí el aspecto de, bueno, no sé si alguno de ustedes ha pensado como, pero ¿por qué la aparición de un gallo será noticia? ¿Les parece que el tema puede ser burdo o que realmente no es lo suficientemente relevante como para considerarlo una noticia? ¿Alguien consideraría eso? Porque recuerden que finalmente, este, pues se trata de, ahí las cuestiones temáticas pueden ser un poquito, claro, es un discurso expositivo finalmente, ¿no? Nos proporciona información y ya. Eh, las temáticas tienden a ser de importancia o no, dependiendo de la sociedad en la que sucede el hecho, ¿no? Probablemente para ese lugar específico en Peralada, que puede ser un pueblo pequeñito, pues la aparición de un gallo en un lugar donde no se esperaba, pues resulta noticia, ¿no? Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente es una cuestión que dependerá del contexto en el que nos encontremos, ¿vale? Entonces, el diablo ha de ser. Puede ser, ¿no? Entonces también ese es otro aspecto que a lo mejor se llegan a cuestionar, ¿no? Como, pero es que habla de la aparición de un gallo, no puede ser una noticia. No, no, que no sea su primer factor determinante, ¿no? Que su primer factor determinante para la noticia sea lo que estábamos diciendo, qué sucedió, y si me dice también cuándo y dónde, y es objetivo, pues todo bien, ¿no? Y entonces lo puedo plantear como una noticia, ¿vale? Eh, en mi rancho sí sería una noticia. Pues sí, les digo, ¿no? En algún contexto sí funciona como una noticia. En algún lugar esto es noticia, porque a lo mejor no pasa otra cosa más que de pronto llega a aparecer un gallo donde no se esperaba, ¿vale? Entonces, tiene que ver con aspectos diferentes eso. Para estar en noticia, pero me di cuenta que estaba mal porque es muy concreto. Claro, correcto, Ortiz, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por si es suficientemente importante, como dice uno de sus compañeros, sino por los aspectos que dijimos desde un principio que hacen a la noticia, ¿no? La idea de el suceso. ¿Cuál fue el suceso, ¿no? ¿Qué sucedió? Bien, veamos los otros ejemplos.
Es como la noticia de las chinches en la UNAM. Pues claro, ¿no? Yo también pienso como, pues, ¿qué tanta importancia más que para la sociedad de la UNAM puede tener el hecho de que hayan aparecido chinches, ¿no? Bueno, a lo mejor por ser un lugar grande, se puede esparcir la plaga, si es que había una plaga, a otros puntos de la ciudad y entonces afectar a una sociedad más amplia o a un grupo comunitario más amplio, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿no? Finalmente la relevancia que puede tener el suceso, ¿vale? Bien, segundo ejemplo, que yo creo que también a ver, ojo, dice, el INE estableció el 22 de enero como fecha límite para obtener la credencial a los mexicanos y mexicanas que tengan 17 años y cumplan 18 entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024. Esta fecha también aplica para quienes vayan a realizar un cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Si extravían o les roban su credencial, los ciudadanos tendrán hasta el 8 de febrero para pedir una reposición. Si tramitaron su credencial, tendrán hasta el 14 de marzo para recogerla y hasta el 20 de mayo si solicitaron una reimpresión, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que iba a comentar, Ortiz, justo. Eh, este es mucho más evidentemente una noticia, ¿no? Porque aquí a lo mejor la temática sí puede resultar de forma más clara de mayor relevancia, ¿no? Estamos hablando de el trámite o reposición o distintos trámites que se puedan realizar en el INE, pero todo con fines a la elección que está por venir, ¿no? O que se estará presentando a mediados del año. Entonces, en este sentido, pues vemos la importancia del hecho, ¿no? La importancia de la información que se nos está proporcionando, ¿vale? Y es muy concreto cuando nos dice cuáles son las fechas y cuáles son los trámites que se pueden llegar a realizar. Es un texto perfectamente expositivo, es objetivo, solo se está diciendo estos elementos concretos, no hay juicios de valor. Nos informa o nos da a conocer algo, efectivamente, Valdés, ¿no? Entonces ahí tenemos estos otros elementos para este segundo ejemplo sin ninguna problemática, ¿no? Podemos identificar, yo creo que de manera más clara, que también se trata de una noticia. Y el tercero también, ¿no? Es una noticia muy, muy básica. Un cambio de clima impidió ayer a dos grupos de personas que practicaban trekking, 75 en total, descender del cerro Champaquí en Córdoba, que está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, luego de hacer cima. Una tormenta con lluvias muy fuertes y ráfagas de viento de 62 kilómetros por hora los dejaron varados, pero gracias a la pericia de tales grupos, pudieron ser rescatados ilesos, ¿no? Entonces tenemos también de forma muy concreta el hecho que sucedió, dos grupos de personas que practicaban trekking se quedaron varados, ¿no? Es lo que nos está diciendo de forma concreta. Y se incluye el cuándo, ayer, aunque no sea muy específico, aunque no sea exactamente cuándo es ayer, está presente. El dónde, en el Cerro Champaquí, en Córdoba, ¿no? Y entonces ahí tenemos estos elementos, como les he venido comentando, los esenciales para identificar que se trata de una noticia. Bien, ¿tenemos hasta aquí alguna pregunta? Con estos ejemplos, espero que vaya esclareciéndose y que sea cada vez más evidente lo que buscamos, o no lo que buscamos, pero lo que esperamos regularmente de un texto para poder catalogarlo como un texto noticioso y que también la comparativa que estuvimos haciendo con la crónica haya sido suficiente para que podamos notar justo o diferenciar cuándo es crónica y cuándo es noticia el texto, ¿vale? ¿Necesitamos plantear alguna pregunta sobre esto? Ya no vamos a ver los ejemplos de crónica porque nos queda poquito tiempo y no nos alcanzaría, no sería suficiente, pero más bien si tenemos alguna duda podemos plantearla. Les voy a dejar este documento, este sí se los voy a compartir en un rato más para que puedan ver los otros ejemplos si los quieren ir revisando por adelantado de los otros tipos de texto y los vamos a ir revisando de todos modos juntos la siguiente semana, ¿vale? Recuerden que el lunes tenemos práctica de comprensión. Vamos a retomar estos aspectos y vamos a revisar, yo creo que un texto, bueno, no les voy a decir qué tipo de texto, mejor, porque ustedes tienen que pensar en esto de los tipos de discurso, pero es lo que estaremos trabajando el día lunes, ¿vale? No, no hay nada que agregar. Bien, chicos, pues si no tenemos preguntas, terminamos por el día de hoy. Sí, el domingo es el seminario.
efectivamente. La verdad es que no sé a qué hora nos toca, pero el domingo empiezan los seminarios, ¿no? Recuerden que desde las 8 de la mañana tienen que estarse conectando a sus seminarios y se inician este domingo, ¿vale? 21. El código de Classroom. ¿Eres nuevo o nueva, Camacho, en el grupo? Dame un momento en lo que entro al grupo. Sí, sobrevivió la batería. Aguantó estos minutitos. A ver. Ok, ahí está el código para la persona que lo estaba pidiendo. GBSR6LN.